Y el que se siente primero, compra los refrescos. ¿Dónde está? aleluya. Exacto, pero no refresco. El tema, hermano, que vamos a tratar es el bautismo en agua. Ya lo empezó a abordar la semana pasada nuestro hermano Juan. Pero fíjense, hermanos, que es bien tremendo porque yo recuerdo cosas del bautismo y un rudimento que cumplíamos parece ser que en una clase, ¿no? Terminamos su rudimento. Así es. Pero al involucrarte más en el bautismo en agua te das cuenta de tantas cosas, hermano. Tantas cosas que no... La verdad es que no tocábamos. Porque era muy superficial todo, pues. Pero mira, hay una definición que tienen los presbiterianos, aunque no estoy muy de acuerdo con ellos, pero es una definición que me gustó. Dice que el bautismo es el sello o garantía del pacto de la gracia. Amén. Sello o garantía del pacto de la gracia. Aunque nosotros hemos entendido que el sello es el Espíritu Santo, ¿eh? pero aquí esta definición me parece acertada, aunque es muy cortita. Hay otra definición que dice testimonio público de aquello que ha ocurrido en nuestra vida a partir de entregar nuestra vida al Señor. Amén. ¿Amén? Entonces, testimonio público de aquello que ha ocurrido en nuestra vida a partir de entregar nuestra vida al Señor. Amén. Se entiende que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor empezó a haber un cambio. Si bien es cierto, no es magia de que cambias en un 100%, no, ¿verdad? Hay un proceso. Hay un proceso, hemos platicado que es una carrera que cada quien tiene que correr de la manera que Dios le va permitiendo. No es carrera con un hermano, no es carrera con nadie, hermano. Es una relación y comunión tú y Dios. Amén. A veces puede llegar, yo siempre digo en ton de broma, tienes entrada de caballo de asiento y salida de burro cansado, ¿no? Entonces tenemos que empezar con pasos firmes, ir caminando, entendiendo, y esa es la parte importante porque debe haber bases sólidas, ¿no? En lo que estamos haciendo. Por eso el bautismo en agua es algo muy, pero muy serio y es trascendental en nuestra vida. Así es. Porque es el primer acto de obediencia propiamente. Recordemos que hay dos ordenanzas que nos deja el Señor: la mesa del Señor y el bautismo en agua, ¿no? Así es. O al revés, ¿verdad? Aquí se altera el orden del producto, ¿verdad? Es el bautismo en agua y la mesa del Señor. Entonces, ¿qué tan importante es? Muy importante, hermano. Ahora, hay preguntas que tenemos que contestar y no las vamos a contestar, pero yo creo que durante lo que platiquemos, al final vamos a poderles contestar. La primera sería, ¿qué significa el bautismo en agua? ¿No? La segunda, ¿quién debe bautizarse? La tercera, ¿por qué? Otra, ¿qué efecto tiene en nuestra vida? Hablamos de nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? Entonces son preguntas que a lo mejor de momento podemos contestarlas, pero la verdad es de que yo creo que sí necesitamos dar una repasada a muchas cosas, y a veces no solamente repasada, hermanos, hay cosas que realmente no hemos estudiado. Yo les debo decir, hay cosas que yo no había visto, porque creo que a veces hay... Yo estaba pensando qué tan relevante es el bautismo en agua como un tema doctrinal, pero hermano, si te das cuenta, todos los temas son importantes de la palabra. Así es. Hablamos de la salvación, el Espíritu Santo, todos los temas son bien importantes. Pero muy en especial este tema que estamos tratando. Ahora, hermano, todos nosotros, de alguna manera, podemos clasificarnos en una de estas tres formas. Bautismo, cuando éramos niños. Yo por lo menos, sí me bautizaron, ¿verdad? Me iban a bautizarme cuando era niño. Creo que varios de nosotros pasó lo mismo, ¿no? Hay otros que se bautizaron, pero no tenían pleno conocimiento del Señor. No conocían bien lo que se estaba haciendo. A veces se hace de manera pues muy ligera, ¿verdad? Porque a veces es el deseo, ¿verdad? Tienes el amor, el primer amor por el Señor y sabes que el primer acto de obediencia es el bautismo y vas y te bautizas. Pero la verdad es que nos falta conocimiento y tenemos que entender realmente qué es el bautismo. Entonces hay unos que se bautizaron pero no tienen conocimiento y hay otros que de plano pues no se han bautizado, ¿verdad? Sin embargo hay unos que son muy excepcionales, aquellos que tuvieron el pleno entendimiento de lo que estaban haciendo, de lo que estaba y significaba en su vida espiritual, que son pocos casos, yo creo que sí.
Pero tenemos que anhelar eso, ¿no? Amén. Ser de esas personas que tengamos conocimiento de lo que implicó el bautizarnos. Amén. Amén. Bueno, miren, vamos a ver en Mateo 28. Mateo 28, versículos 18 y 19. Amén. Se entiende, hermanos, que nosotros practicamos el bautismo del Nuevo Testamento. Ahora, nace una situación bien importante. Y yo, la verdad, ignoraba que entre ciertas denominaciones como cristianos se bautizan a los niños. Entonces resulta que los presbiterianos, los calvinistas y los luterianos bautizan a los niños. A mí, la verdad, no sé a usted, ¿verdad? Yo no lo había estudiado de esa manera, pero me sorprende. Me sorprende porque de por sí no soy muy afín a Calvino, hay cosas que no me parecen bien. Y sin embargo, ahorita pues más, ¿verdad? Porque me sorprende. Ahora, ¿por qué es importante analizarlo? Porque ellos tienen fundamentos, hermano, para la palabra. Sí. Y hay muchos argumentos que utilizan, y los cuales tenemos que estar alertas, ¿no? Sin embargo, para nosotros, conforme a lo que hemos estudiado y nuestro entendimiento en la palabra, el bautismo de los niños no existe en la Biblia. No hay fundamento así contundente. Dice un presbiteriano, pero no hay ningún argumento que diga que no se deben bautizar los niños, ¿verdad? Y utilizan varios argumentos, ¿eh? Por ejemplo, hay un versículo que dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Lo que ellos alegan es que dicen, ¿sabes qué? Ellos señalan que se acerquen a ellos para bautizarlos. Luego utilizan otra cosa, dicen, bueno, la promesa es para los padres y para los hijos. Tú no puedes excluir a los hijos de ese pacto, ¿no? Hay otro, ahorita vamos a leer un pasaje, pero resulta en el pasaje del carcelero, cuando van a su casa, él creyó y se bautizó, él y toda su familia. Entonces son casos en donde te lo señalan y como que te dejan pensando, ¿no? Pero como todo, ¿no? Hay que discernir la palabra, pedirle entendimiento a ellos, pero a mí sí me consternó un poquito eso porque dije, bueno, ¿cómo? Pero la verdad es que hay algunos fundamentos que tienen, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué practicamos nosotros? Dijimos Mateo 28, 18 y 19. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, nosotros tenemos un mandato de parte de Dios, lo que se llama la gran comisión, ¿no? Ir y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Quién nos da ese poder? El Señor. Y dice arriba, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como que aclara, ¿no? ¿Por qué tenemos la autoridad para hacer eso? Porque nos la da el Señor y porque a su vez el Señor la tiene. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, entrando al punto del bautismo de los niños, hay un pensamiento de Charles Spurgeon y dice yo reto a quien pueda explicarme bíblicamente que el bautismo de los niños es válido, ¿no? Y lo dice en forma sarcástica, ¿no? Dice, porque ni yo no lo puedo hacer. Entonces, es importante entender esto, hermano, porque sí hay una cierta situación que si no tenemos cuidado puede hacernos dudar. Porque nace una pregunta, ¿no? De los niños, ¿qué pasa con los niños cuando nacen? Hay otra pregunta, y si se mueren los niños, ¿qué pasa, no?
Pero yo creo que para todo eso, hermano, hay una explicación. Bueno, ahora, mira, vamos al versículo 19, haciendo énfasis, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el que te digo que es el bautismo del Nuevo Testamento. Y vamos a ver Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. Dentro de lo que aprendemos luego cuando vamos a evangelizar es el plan de salvación, ¿verdad? Y este es uno de los versículos que se utiliza para el plan de salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo esto va involucrado con el bautismo, ¿no? Entonces estamos hablando de gente, híjole, quisiera utilizar otra palabra, pero se me ocurre, pensante, que ya tiene una conciencia de lo que está haciendo. Tú no puedes hablar de que un niño recién nacido vaya a declarar algo, ¿no? Hay una situación que dice que el pecado original, ¿no? De hecho no se hereda el pecado, ¿verdad? Pero la naturaleza pecaminosa pues se hereda, ¿verdad? Pero esa de alguna manera se va manifestando al paso del tiempo. Un niño nace en inocencia, ¿no? Ahora, qué gran responsabilidad tenemos nosotros como padres de instruir verdaderamente a nuestros hijos, para que ese contacto con la maldad pues sea mínimo, ¿no? Ahora, con la instrucción de la palabra va a llegar el momento que el niño va a tener un entendimiento. Sí. Y mira, es algo extraordinario. Yo he visto algunos videos de niños, cómo alaban al Señor. Tienen pleno convencimiento de lo que están haciendo. Sí, porque no tiene nada que les obstruya ese entendimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, sí, pero bueno, regresamos a lo que decíamos. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, ¿cómo es que un niño va a poder hacer eso? Bueno, luego dice acá, el bautismo es un mandamiento, lógicamente, para los creyentes. Primer requisito, creer, ¿verdad? Si tú no crees, no puedes dar un paso. O sea, sería algo falso, ¿no? Y tocando ese punto, hermano, de verdad hay que tener mucho cuidado que seamos reales en nuestra vida. Me llama la atención de algo que comentábamos algo, y es algo que no viene el tema, pero el don de lenguas, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema y lo platicaremos en su momento. Pero ¿cuánto se hace por imitación? ¿Cuánto se hace porque el de al lado lo hizo? Y entonces no estamos siendo auténticos, hermano. Sí es. No estamos siendo auténticos. Tenemos que realmente lo que tú hagas para el Señor debe ser auténtico. No puede haber hipocresía en el caminar en el Señor. Porque si hay hipocresía tarde o temprano, se va a evidenciar. Y entonces, y entre más temprano es mejor, pues se corrige, ¿no? Se corrige y para adelante, ¿no? Dios es un Dios de nuevas oportunidades y mientras estemos en esta tierra, tenemos la oportunidad de reivindicarnos, ¿verdad? Y además, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos fallado y seguimos fallando? Así es. Por eso la palabra dice, no juzgues para no ser juzgado, con la vara que mires serás medido, ¿no? No quites la paja del ojo ajeno, ¿eh? Ve la viga del tuyo. Pero de esa manera es importante. Ahora, dejarnos guiar por la palabra es lo más importante. Bueno, pero por eso les decía que me salió un poco del tema, pero bueno. Ahora, mira, decíamos que seguimos hablando del problema de los niños, ¿verdad? Decíamos que la práctica del bautismo infantil no se encuentra en la Biblia. Y alguno te decía ese pasaje de que los niños se acerquen a mí, ¿verdad? Ya te lo dije. Vamos a ver Hechos, porque te lo platiqué hace rato, pero lo vamos a ver mejor. Ahora sí por escrito.
No creas que no hemos inventado, Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Esta porción de la palabra la utilizan para fundamentar el bautismo de los niños. Dicen que se bautizaron todos los de la casa, incluyendo a niños, ¿no? ¿Cómo sabía que tenía barcos? Sí, porque no dice, pero dice todos, ¿no? Pero ya sabes que luego se basan en presunciones, ¿no? Entonces, aquí dice, se bautizó él con todos los suyos. Pero la parte de arriba dice, les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A un niño le hablan la palabra y pues los niños no entienden, ¿no? O sea, no tiene mucho fundamento. Ahora, estaba yendo a ¿qué le decimos? Hermano, si era hermano presbiteriano. Él señala que desde que no hay que cortar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Él dice, hay una promesa, y esa promesa era para los padres y para los hijos. Y entonces empieza a cuestionar, ¿no? Y empieza a decir muchas cosas y muchos versículos. Que yo creo que también vamos a abundar un poco más en eso. Pero aquí lo importante, hermano, que por mucho que le busquen, no hay un fundamento. Nosotros tenemos la firme convicción de que no hay bautismo de niños, ¿no? Así es. Bueno, ahora, leyendo así someramente, pues no te puedo dar muchos detalles, pero parece que en el año 480 después de Cristo, ¿sabes qué pasaba? Había un bautismo de la iglesia oficial, por decirlo así, que tenía que ver con la política, porque estaba involucrada la política con la religión. La iglesia tenía mucho que ver. Entonces, si se bautizaron por la iglesia oficial, no se podían rebautizar por una corriente protestante, porque en ellos les iba ¿qué? La vida. O sea, no era nomás de que ya ahorita la libertad que tenemos ahora, ¿no? La libertad de credo. Tú agarras y tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues ahorita soy mormón y al rato soy esto y lo otro, ¿no? Antes no, hermano. De eso dependía tu vida. Ahora, lo más curioso era que también era al revés. Si tú como protestante te querías rebautizar por la iglesia oficial, también tenías problemas. Y no solamente el que se rebautizaba, sino el rebautizador. O sea, mira qué tremendo. Quiere decir que desde ese tiempo se tenía mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora tú y yo tenemos la libertad y hermano, a veces vale la pena ver con qué libertad podemos vivir en el Evangelio. Es algo impresionante, hermano. Tú ves la forma que vivían antes los cristianos. El otro día me puse a ver una película que era del apóstol Pablo. Y él están a punto, parece que Lucas está con el apóstol Pablo, y entonces ellos dicen, mañana van a ejecutar a la ¿cómo le llaman? A empalar. No, lo llevaban al Coliseo. Y se ve la escena, hermano, donde hombres, mujeres, niños son metidos a ese lugar, bueno, sacados a ese patio, a ese lugar, y la gente regocijándose, feliz de que están matando a cristianos. Y cómo una mamá protege al niño, ¿no? Y de todos modos, pues, a los dos los mataron las fieras, ¿no? Hermano, ¿dónde está ese amor por la palabra? A veces estamos tan cómodos que no le damos la importancia. ¿Quién te prohíbe agarrar la Biblia ahorita?
había una escena de una película de alemanes donde estaban todos guardados en un lugar, con literas y todo. Una se salía y tenía una Biblia chiquita y se ponen a leerla con una vela. Entonces la de afuera les gritaban, ¿no? Porque no podían leerla. Entonces, hermano, tú y yo tenemos la libertad. ¿Qué es lo que nos pasa, verdad? Como dijera aquel célebre comediante, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? En China dejaron caer de un avión 3 hojas de una Biblia y con esas 3 hojas estuvieron predicando todo un año. Imagínate, hermano. Y nosotros a veces somos tan insensibles y a veces no aprovechamos esa libertad que tenemos. De verdad, hermano, es una bendición. Pero bueno. Entonces, hermano, el bautismo viene de 2 palabras: baptisma y bapto. Baptisma es un proceso de inmersión, de sumersión. El bapto es mojar, empapar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros conforme a lo que tenemos entendimiento, conforme a la palabra? Sumergirnos total y absolutamente. ¿No? No son salpicaditas, no, es sumergirte totalmente. ¿Qué es lo que estás haciendo en ese momento, hermano? Lo leímos y lo vamos a volver a leer, pero decía que somos juntamente con Él sepultados. Sepultados, muertos. En ese momento somos sepultados al viejo hombre. Así es. Ahora yo te pregunto, un niño, ¿cuál viejo hombre? Si nos metemos a hablar de la preexistencia, a lo mejor por ahí lo encuentran, ¿no? Pero terrenalmente, ¿cuál viejo hombre de un niño? Cuando ya estamos grandes tenemos una vida que casi es el 100% de seguro que había cosas que no eran agradables a Dios. Así es. Ese viejo hombre es el que se sepulta, hermano. Y ahora dice, ¿somos qué? Nuevas criaturas. ¿Para qué? Para vida nueva. En ese entendimiento tenemos que vivir. Dice, la definición que encontramos hace rato, dice, testimonio público de aquello que ha ocurrido en nuestra vida a partir de entregarle nuestra vida al Señor. Pero si no ha ocurrido nada, ¿qué hacemos? ¿Quieres decir que podemos entrar dentro de la clasificación de los que dije que se bautizan pero no conocen de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Examinémonos. ¿Cómo estamos viviendo? Ahora, no con eso te digo que hay que bautizarse otra vez, no, hermano, pero hay que cambiar de actitud y que realmente hay un cambio en nuestra vida. Darle peso a ese bautizo que se llevó a cabo. Mira, yo no sé, yo no te puedo decir lo que nosotros pensamos respecto a nuestro matrimonio, esté bien o mal. Yo siento de parte de Dios eso. No te puedo decir que es algo doctrinal. Mi esposa y yo nos casamos por la Iglesia Católica. Pero para ella y para mí fue válido. Y pusimos de testigo a Dios. Alguien nos dijo, no, es que necesitan casarse por la iglesia. Le digo, no, porque nosotros ya nos casamos. Amén. Y también casados que estamos, que llevamos 30 y tantos años juntos. Bueno, no, ¿verdad? 40 y tantos. Ya hasta se me está olvidando. Pero es la misma. Entonces, hermano, tenemos que tener un pleno convencimiento. Y si hay algo en nuestra vida, no se trata de exhortarte para volverte a bautizar, no. Se trata de que nos examinemos. Yo te voy a decir una cosa. Yo me bauticé, tardé para bautizarme, un proceso. Un día decidí bautizarme, le hablé al hermano y fueron los bautizos. Yo creo que como un año, o a lo mejor hasta 2 años después, fue cuando realmente tuve el encuentro con el Señor. Y cuando realmente le entregué mi vida a Dios. Y a partir de ahí, a lo mejor no fue un cambio del 100%, ¿no? pero sí hice mi mayor esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, vamos a Gálatas, hermano. Gálatas 3, versículo
27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya nada del pueblo elegido de Dios, ¿verdad? El pueblo judío, ¿no? Somos el olivo injertado, pero en este momento las cosas cambian, ¿no? Somos revestidos ¿de quién? De Cristo, hermano. ¿Te fijas lo grandioso y lo glorioso que es esto? Hemos sido, a través del bautismo somos revestidos de Cristo. Por eso no hay una lógica que tú después del bautismo puedas seas igual. No hay una lógica, pero sí pasa, ¿no? ¿Pero por qué pasa? Porque no hay un pleno entendimiento. Si hubiera un pleno entendimiento de lo que estás haciendo, ¿le darías el peso? A partir de aquí tiene que haber un cambio en mi vida, ¿no? Amén. Y luego dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo. Mira, hay una cosa bien interesante también, porque el pueblo elegido de Dios era originalmente, ¿quién era? El pueblo judío, ¿no? Pero hay un proceso que la mayoría no lo ha llevado a cabo. Así es. Yo tengo que saber un versículo, está un poquito más adelante, pero un versículo contundente en donde solo el remanente, o sea, no te garantiza, o a ellos no les garantiza el haber sido el pueblo elegido de Dios para que realmente sean salvos, ¿no? Bueno, Mateo 28, por favor. Como estamos repitiendo, regresando al lugar, pero es importante. Mateo 28, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo que nosotros practicamos. Y si te das cuenta, está dentro de la dispensación de ¿qué? De la gracia, no de la ley, ¿no? Ahora, separar la ley de la gracia no es separar, pero ¿sabes qué cambia? La identidad. Porque en el Antiguo Testamento había una entidad de pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Eran los judíos, ¿verdad? Pero no son del Nuevo Testamento, ahora somos el olivo injertado, y ojo, bajo la gracia de Dios, por nuestro Jesucristo, ahora tú y yo somos hijos de Dios, ¿no? Amén. Entonces, ¿hay una diferencia? Claro que hay una diferencia. Pero si nos quedamos atrapados, ¿qué es lo que les pasa en el Antiguo Testamento? Pues ya están hechos un lío, ¿no? Porque hay gente que es simpatizante de los judíos, que es el judaísmo, y se acercan, ¿no? Y quieren cumplir los ritos de ellos para entrar dentro de ese grupo. Imagínate. Ahora que nosotros estamos entendiendo, es como regresarte, ¿no? La circuncisión, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero la circuncisión era como agarrar la identidad del pueblo judío, hacer el pacto, hacer el pago. ¿Por qué ya no hacemos circuncisión nosotros? Primero dice que es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Pero no, hermano, ya no la hacemos porque ya la hizo el Señor Jesucristo, ya pagó por nosotros. Amén. Nosotros no tenemos que hacer ningún pago. Amén. Fíjate qué glorioso. Amén. Estamos bajo la gracia. Amén. Así es. Pero no hay que abusar, ¿verdad? Yo como que de repente abusamos. Bueno, mira, vamos a Colosenses 2. Capítulo 2, versículo 8. ¿Qué bien empezamos, verdad? Colosenses 2, 8 al 14. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aquí tengo entre paréntesis delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Entonces dice el primer versículo que leímos, advierte, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hablamos del judaísmo, podemos hablar del humanismo, podemos hablar del ecumenismo. El ecumenismo es un gran problema, algún día hablamos de eso, ¿no? Pero el bautizar a los niños es un problema también, que también tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces la palabra nos advierte y nos dice aquí, nos deja bien claro, hermano, a veces la palabra ni siquiera necesita explicación. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Dice el versículo que leímos anteriormente que fuimos, ¿qué? Revestidos de él. Y si tú y yo fuimos bautizados, fuimos revestidos de él, entonces entramos aquí, ¿verdad? Vosotros completos, que es la que no dice, porque en él habita por toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí vamos viendo, nos van explicando la importancia del bautismo, ¿no? Y a nosotros, estando muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Tú y yo, hermano, fuimos perdonados de todo. Así es. Hay cosas que te atormentan de tu vida pasada, hay cosas que recuerdas que hiciste mal. Sí, sí, claro. Hay cosas que a veces nosotros mismos nos hemos perdonado. Digamos, si yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto. Hermano, te tengo una noticia, eso ya no lo puedes cambiar, ni yo lo puedo cambiar. Pero la buena noticia es que de todo ya nos perdonamos. Amén, amén. Y todo lo que hiciste mal ya está clavado. Amén. Y si tomas en cuenta lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados todas las cosas ciertas para bien, hermano, el camino que ha recorrido era necesario. Tú puedes decir, no, es que no hubiera hecho esto. Era necesario. Pero ahora hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor. Y es lo que hay que aprovechar en nuestra vida y darle el peso que tiene al bautismo en agua. Amén. Amén. Sí. Romanos 6, versículo 4. Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Nuestra vida debe cambiar, hermano. Dejemos las cosas. Y cuando habla de vida, habla de todo. De todo, hermano. Tus deseos, tus anhelos, tu conducta, tu actitud, tu aptitud, cómo enfrentas las cosas. Ya no es en este momento qué haría Rafa Flores, no, lo que haría mi Señor en este momento. Cuando tengas un conflicto en tu vida, tomar una decisión, pregúntate, ¿qué haría mi Señor en este momento? ¿Me iría a pelear con esa persona? No, ¿verdad? Estoy estudiando un poco de consejería cristiana, hermanos, y hay unas cosas bien interesantes.
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedir el consejo de la palabra, para que sepas cómo actuar. A veces no sabemos qué hacer y por eso tenemos que prepararnos para poder ser aptos, para poder dar un consejo. Y no porque no se lo damos perfecto, hermano, no, pero la palabra sí es perfecta. Así es. Entonces tú das un consejo conforme a la palabra, no hay falla, ¿no? Bueno, entonces dice, y vamos a leer hasta el 8, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Bueno, que conste, hermano. Estaba yo leyendo algo interesante. El bautismo de Juan, el bautismo que hacía Juan el Bautista, ¿se puede considerar el mismo que practicamos ahora? No. No. Pero si no tenemos conocimiento, podemos creer que sí. Porque la base también era el arrepentimiento. ¿No? Entonces, el bautismo de Juan el Bautista era dirigido a los judíos, que es donde viene la diferencia. Y Juan anuncia y proclama la venida del Mesías. ¿No? ¿Había que arrepentirse? Pues sí. Era para arrepentir. Era cabal. Hay uno intermedio que le llaman bautismo proselitista, que era una señal de limpiarse, ¿no? Es propiamente como un rito judío, ¿no? No era algo aplicable a nosotros, definitivamente. Y el bautismo del Nuevo Testamento, ¿quién lo instituyó? Nuestro Jesucristo. Y es una señal del nuevo pacto. Entonces hay una diferencia, claro que hay una gran diferencia. Ahora nosotros llevamos a cabo un nuevo pacto, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿No? Ahora, los pactos que hace el Señor con la humanidad, hay una señal. ¿Se acuerdan del arco iris, no? Algo bien tremendo, ¿no? Porque sí, efectivamente sale el arco iris. ¿Y de qué señal? Del pacto que hizo el Señor, ¿no? Ya no iba a haber ese tipo de salvo. Segundo, con Abraham hubo un pacto, sí. La circuncisión. Y dice que era ¿para qué? Para salvarse de ser cortado por no cumplir la ley. Entonces había que pagar según la ley y tener la identidad como parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero esta circuncisión de prepucio no salva a nadie. O sea, no por esta circuncisión eres salvo. ¿No? Y mira, aquí es la que te digo, Romanos 9:27. Este versículo está bien tremendo, ¿no? 9:27, ¿sí? También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, no dice que todo el pueblo de Israel, dice que solo el remanente. Sabemos, y es un poco complicado porque hay una dispensación diferente para los judíos, pero también es cierto que ellos de alguna manera tienen que aceptar a Cristo como Salvador. Amén. ¿No? Cosa que la mayoría no lo ha hecho, ¿no? Entonces es importante entender que el bautismo del Nuevo Testamento ya no tiene como señal la circuncisión, porque Cristo ya pagó. Amén. Entonces el Antiguo Testamento, la circuncisión del prepucio. El Nuevo Testamento es diferente. El bautismo en Jesús, y Él reemplaza la circuncisión. Ahora tenemos un nuevo pacto. ¿Se fijan la relevancia y la importancia del bautismo? Ahora, el ser bautizado no significa tener salvación. Así es. Pero mira, hay una parte bien bonita. Pero sí acceso a las promesas.
de Jesucristo. El que tú seas bautizado, tienes acceso a las promesas de Jesucristo. Y hay una anécdota, no sé hasta dónde sea cierta, porque no me pongo a pensar si estaría alguien presente cuando pasó esto, pero Martín Lutero tuvo una batalla espiritual muy tremenda. De tal manera dice que palpaba al demonio atacándolo, ¿no? Y le expresó algo bien interesante. Dice: aléjate de mí, porque estoy bautizado. Según lo que yo estaba estudiando, no te puedo asegurar que sea así o no, porque pues no, digo, se entiende que había una batalla espiritual, estaba en oración y todo, ¿no? Pero vamos a pensar que pasó eso. ¿Por qué lo dijo? Porque siendo bautizado tú tienes los beneficios de estar en Cristo. Y si tú tienes los beneficios de estar en Cristo, tú puedes librar una batalla espiritual que ni siquiera tienes que entrar a la batalla, hermano. Amén. Tú no puedes comparar el poder de un demonio con el poder de Dios. Sí. ¿Por qué se entra tanto a la batalla espiritual? ¿Por qué hay tantos problemas? Porque te enganchas, te enrolas. Pero si a ti se te dio, al aceptar a Cristo como tu Salvador, la potestad de ser hecho hijo de Dios, Amén. tienes los beneficios, diga, a través del bautismo tienes los beneficios como hijo de Dios. ¿Qué puede vencerte? Si Dios contigo, ¿qué contra ti? Amén. Así sea. Por eso yo a veces, hermano, perdóname que así estoy trabajando en eso, pero yo soy un poquito escéptico con las cuestiones de las batallas y todo eso. Porque creo que si tú tienes una verdadera comunión con Dios, yo creo que el enemigo no sabe que no eres un rival a vencer, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar preparados. Es como manejar cultura preventiva, ¿no? ¿Para qué te buscas problemas? Mejor prevé, ¿no? Amén. Busca tener una buena comunión con Dios. Tiempos de oración, tiempo de lectura de la palabra, tiempo, incluso si es necesario, ayuno, ¿no? A veces el ayuno es también otra cuestión. A veces la gente enseña, y también es una doctrina falsa, que tú al Señor le haces así, ¿no? Para que te cumpla algo a través del ayuno. El ayuno es para que tengas una mejor comunión con Dios. Estás sometiendo a la carne, entonces el ámbito espiritual crece y entonces ya tienes una comunión verdadera con Dios. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué hay que buscar? Tener mejor comunión con Dios. Anhelar, hermano, esos momentos especiales. Yo no sé si tú lo has tenido, pero si no los has tenido, búscalos, hermano. Y si los has tenido, busca más, ¿verdad? Si en algo tenemos que apasionarnos es buscar a Dios y relacionarnos con Dios. Amén. Amén. No desperdiciamos tiempo en cosas vanas y superfluas. La verdad es que desperdiciamos mucho tiempo. Yo siempre, aunque vaya yo implícito ahí, ¿verdad? Pero muchas veces perdemos tiempo en tontas cosas que ni siquiera nos dejan nada. Tenemos que cuidar en que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Invirtamos en lo eterno, en lo celestial, ¿no? Luego hacemos cosas que al ratito ya se olvidan. Es como cuando tú haces algo, vamos a hablar de la iglesia, por ejemplo. Haz algo para la iglesia, ¿no? Y luego de repente vas a esa iglesia, ¿no? Y a los pocos años ya ni nadie se acuerda de ti, ¿no? Puede ser en micro ni macro, ¿no? Si tú lo hiciste para que te dieran la honra y la gloria, pues está bonito, ¿no? Pero si lo hiciste para Dios, no te importa. Tú lo hiciste, le cumpliste a Dios, se acabó. Entre más reconocimiento tengas en la tierra por cosas terrenales, menos reconocimiento tienes con Dios. Entonces tú lo haces, lo entregas y... Así no aprende. Exacto. Tú lo das, se acabó y ya. Te lo reconozcan, no te lo reconozcan. Es como cuando el que limpia los baños, hermano.
estás limpiando el baño y si te aplicas, dicho sea de paso, luego lo negrito que está adentro se puede quitar. Y si te aplicas y lo quitas, como que de repente puedes pensar, ¿y esto quién me lo va a agradecer, no? Pues tú lo estás haciendo para Dios, ¿no? Pues esa satisfacción. Exacto. En eso, esa es la clave. Esa es la clave. Tener contentamiento en lo que estás. La clave del apóstol Pablo en todo, ¿sabes cuál era? Tener contentamiento. Amén. Dice, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. ¿No? Lo hago, me lo reconocen. Si no me lo reconocen, mejor. Porque entonces más me lo va a reconocer el Señor. ¿No? Bueno, ¿por qué hablamos de eso, hermanos? A ver, platíquenme. Por el bautismo. Ah, ok. Ahora viene el ser bautizado, ya dije eso. Ok, esto ya. Ya leímos Colosenses, ¿verdad? Sí. 2. Sí. Ya. El bautismo del Nuevo Testamento es la señal del pacto, del nuevo pacto. Es nuestra limpieza del pecado. Nosotros a través del bautismo, nosotros sepultamos al viejo hombre y somos regenerados como una nueva criatura, con una vida en novedad. Aquello que hacía yo antes de bautizarme, ya no lo hago. Ahora también, hermano, tenemos que entender que es un proceso. La batalla con la carne es constante. Así es. El mismo apóstol Pablo que decía, ¿no? Ay de mí, ¿verdad? De este pueblo, de este cuerpo. Bueno, ya lo generaré. De este cuerpo de bajeza, ¿no? Amén. Esta es la pena. Ok. Pero entonces hay una batalla constante, sí, hermano. Nuestra alma está batallando siempre con la carne, en el espíritu. ¿Para dónde me voy? ¿No? ¿Se acuerdan de la película de Pedro Infante, no? El angelito y el diablo. Dice, canta. Y el otro dice, no, pide perdón, ¿no? Y hay una lucha, parece igual, caricaturesco, pero es igual, hermano. Por acá, no te dejes. Desquítate. El otro, no, perdónalo. ¿Cómo lo voy a perdonar todo lo que me hizo? ¿Cuánto le has hecho tú al Señor y cuánto le he hecho yo? Y nos ha perdonado. Hermano, de verdad yo veo lo grandioso de nuestro Señor, como te pones a ver una persona que ha hecho tantas cosas malas y de repente simplemente el apóstol Pablo, hermano, mataba a cristianos. Andaba subiendo. Y luego, después, ¿qué pasó? Pues hay transformación. Hay milagros que hace Dios grandiosos, hermano. ¿Qué no puede hacer en ti y en mí? Amén. Sí. Hay cosas que estamos mal, sí, hermano, todos estamos mal. Todos hemos hecho cosas malas. Si nos examinamos, hay cosas, seguramente hay algo que no está bien en tu vida. Amén. Hay pecados evidentes y hay pecados ocultos. Y por eso tenemos que ser honestos. La gente no se da cuenta, pero yo me doy cuenta y el Señor se da cuenta. Pues hay que ser honestos y seguir. Hay una definición que luego me dicen que no está muy buena, ¿verdad? Pero dice, hacer tu mayor esfuerzo por agradar a Dios. Pero buscamos definiciones de santidad, pues hay muchas, ¿verdad? Pero hagamos nuestro mejor esfuerzo por agradar a Dios, hermano. La pregunta, ¿lo haces o lo hago? Seguramente que no. Ahora, en esa batalla, en esa lucha que tenemos, ¿estamos solos? No. Está el Espíritu Santo. Amén. Y por ello regresamos a lo mismo. Tienes que buscar tener una verdadera comunión con Dios. Te voy a dar un ejemplo muy coloquial, pero de repente vas a tirar una basura en la calle y de repente dices, no puedo tirar eso, no está bien. Hay cosas en tu vida que el Espíritu Santo está alerta, hermano. Que tú te hagas guarín y no la quieras escuchar, es otra cosa. Pero el Espíritu Santo siempre está pendiente de ti y de mí, hermano. Cuando vas a hacer algo que no está correcto, te lo dice. Cuando hiciste algo indebido, te lo dice. Cuando te airas fuera de orden,
redarguye, te confronta. Exacto. Entonces el Espíritu Santo está cumpliendo su misión. Claro que sí. Lo que pasa es que tú y yo de repente le apagamos el micrófono y ya no lo escuchamos o le bajamos el volumen. Entonces estemos atentos, hermano. Entonces, para esto tenemos que participar en su humillación y sufrimiento. Pablo dice, a menos que participes en sus pruebas, no participarás en sus promesas. La buena noticia es que vamos a tener batallas y que las vamos a seguir teniendo. O sea, no te parezca anormal que buscando de Dios tengas batallas. No, eso es normal. Y dice el Santiago, gózate en las batallas, en las pruebas, en los problemas. Amén. Porque bendito Dios, ahí es donde se manifiesta su gloria. Amén. ¿Cómo sabríamos que tenemos necesidad de algo si no pasan cosas que nos lo evidencian? Amén. Al amor sigue seguir igual. ¿Quién te garantiza que teniendo mucho dinero cada uno de nosotros va a ser feliz? Nadie. ¿O que va a ser lo correcto? O teniendo dinero, lo primero que haces es saber, no, voy a hacer esto para Dios, esto para Dios, para Dios. ¿No? Y voy a ayudar a tal, con la ayuda del Espíritu Santo. No. Conocí a una persona, él decía muchas cosas, ¿no? Y recibió 20 millones de pesos. Y una vez platicando le digo, ¿y luego? ¿Y su ofrenda? No, dice, mejor le voy a regalar en especie. Quiere comprar una camioneta. Y dice, pero esa camioneta la voy a comprar y les voy a decir a quién se la puede prestar y a quién no. Y le digo, no, hermano, hagas un favor, no regales nada, no ofrende nada. Eso no es así. Usted lo ofrenda de amor, usted se la da y ellos sabrán, ellos son los administradores. Ellos sabrán qué hacer. Bueno, para no hacerles el cuento largo, no, lógicamente no dio el diezmo, ¿no? Ni siquiera una ofrenda más o menos parecida a lo que él recibió. Ay, lo que les voy a platicar no es con otro fin, pero les digo una cosa, se quedó sin nada de dinero. Al último se quedó sin nada de dinero. Y te digo una cosa, lo que pasa es que una forma de no bendecir tus finanzas. Hay que bendecir nuestras finanzas. Amén. Aparte de ser bien administrados, ¿verdad? Amén. Es el concepto eso que tienen los economistas, libertad financiera, ¿no? La libertad financiera es no deberle a nadie. Si tú no debes, recibes un ingreso y lo sabes repartir, ¿no? O administrar, o invertir. Pero si debes, normalmente debes más de lo que tienes. Y entonces se crea un caos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? El que debe se hace esclavo de su acreedor, ¿no? Bueno, entonces dice una parte, no me acuerdo del versículo, hermano, pero dice que las señales te sigan a ti y no todas las señales, ¿no? Dijimos que los pactos se manifestaba una señal. Pero hermano, la señal en nosotros es el sacrificio de nuestro Jesucristo, ¿no? Pero que tu vida, hermano, que tu vida sea algo evidente, que sea una señal de que Cristo ha hecho algo en tu vida. No podemos ser iguales, hermano. No podemos ser iguales. Tenemos que cambiar. Hay cosas que estamos mal, de verdad, y tenemos que corregirlo. Porque no hay tiempo. ¿Quién te garantiza que? Pues sí, te lo voy a decir. ¿Qué te garantiza que nos vemos todos el próximo domingo? Exacto. Te hemos asegurado ahorita. Entonces, ponernos a cuenta, hermano, con Dios. ¿No? ¿Quién califica para el bautismo? Ahí hay muchas cosas que a través de lo que ya platicamos podemos señalar, ¿verdad? Pero aquellos que están dispuestos a morir, a que el viejo hombre muera, y ahora ya vivir, ¿revestidos de quién? De Jesucristo. Aquellos que están dispuestos a entregar su vida al Señor. ¿Qué es lo principal en tu vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Dios?
¿Por quién estás dispuesto a dar tu vida? Primero por el esposo de mis hijos. Sí, pero se entiende que primero por Dios. Ah, ¿no? así es. Y sí, claro, ¿no? Claro. Aquellos que anhelan las promesas del Señor. Dice la palabra, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Eso es lo que hay que buscar, hermano. Realmente ser guianza para otros, ser inspiración para otros, hermano. Luego somos piedra de tropiezo. Yo siempre digo, y en ello voy ahí metido, si tu testimonio no tiene peso, mejor no digas que es cristiano. Porque estamos provocando la caída de alguien. Y la sangre de ese alguien va a ser reclamada. Así es. De la misma manera, cuando tú no le compartes a alguien y que le puedes compartir, porque también quedarse callado es un problema, ¿no? Así es. No debes de confiarte tanto porque, digo, hay una anécdota que dicen, ve y predica y si es necesario habla, ¿verdad? Se oye así muy romántico la cosa, ¿no? Porque dicen, no, tú y con tu testimonio, ¿no? No, pues hay que hablar. Hay que hablar. O sea, va implícito todo. Mi testimonio y ahora empiezo a hablar de la palabra, ¿no? Y hablar, hermano, a lo mejor nos tienen de locos, que nos tienen de locos. Hay veces que te atacan y todo, pero digo una cosa, se queda sembrado. Tú ten confianza en que la palabra siempre deja algo, hermano. Amén. Siempre. Tú dices, no, nunca usó nada en esa persona. No regresa. Al ratito ya lo ves hasta predicando, ¿no? Y tú ya te retiras del Señor, ¿no? No, así fue una historia, fíjate, que un hombre vivía abajo un converso, ¿no? Y él pasaba y le hablaba. Todas las mañanas le tocaba. Y cuando no le abría, le aventaba un folletito, un pensamiento, un versículo y todo. Y lo veía y ahí estaba. Pasó así como 4 o 5 años y un día se tuvo que ir del departamento, ¿no? Donde estaba yo. Pasó el tiempo, este hombre que le compartía tuvo por ahí un problema pues sentimental, no lo supo entregar a Dios y todo, se clavó en eso, se entregó al vicio y un día estaba tirado en una banca y llegó alguien a compartir la palabra. ¿Y quién crees que era? Al que le estuvo, hable. Hay que ser perseverantes, hermano. Tenemos una gran comisión de parte de Dios, sí, predicar el Evangelio, hay que hacerlo. Si tú crees que no tiene efecto, sí tiene efecto. Y si no, por lo menos tú estás cumpliendo, ¿no? Amén. Bueno, fuimos al panteón, fue de mis primeras experiencias, fui al panteón aquí, que está aquí en Plaza Aragón. Y llegué y entrega unos folletos, ¿no? Porque era lo único que hacía, ¿no? Porque pues no hemos estudiado mucho. Y lo que hace uno, pues su testimonio, y empieza lo que Dios ha hecho en ti. Y entonces me entregué a una familia que estaba ahí, no, hermano. No me aventaron jitomas porque no tenías, pero me dijeron un montón de cosas. Y me vine, ya nos reunimos, oramos, todos los hermanos, pues seguramente les pasó lo mismo que a mí. Pero como ellos ya sabían a qué iban y ya tenían experiencia, pues no pasó nada. Pero yo, hermano, yo estuve casi como una semana así triste, ¿no? Y yo decía, no, pero eso no está bien. Para que yo volviera ahí, hermano, costó mucho trabajo. Porque tenemos que aprender a enfrentar batallas. Hay cosas que hay gente que te va a menospreciar, gente que se va, que el aleluya, que el hermanito, que... O hay hermanos que le dicen padrecito, ¿no? Entonces, hermano, hay que estar preparados, ¿no? Y entonces regresamos al tema principal. ¿El bautismo en agua tiene relevancia? Claro que sí, hermano. Amén. Amén. Quedémonos con... O sea, es que, hermano, yo creo, platicábamos que vamos a seguir hablando del bautismo porque hay mucho que hablar. Quedémonos con esto. Es el testimonio público de aquello que ha ocurrido en nuestra vida a partir de entregar nuestra vida al Señor. Exhortemos, hermano, exhortémonos nosotros mismos, examínate cómo entregaste, si tú tenías plena conciencia de lo que estabas haciendo, ¿no? Y si no,
No se trata de volverse a bautizar, hermano. Se trata de entregarle tu vida al Señor, de tener un encuentro verdadero con el Señor. Para que el efecto que tiene el bautismo, que es, dijimos, el sello y garantía del pacto de la gracia, sea real en nuestra vida. El problema es que pensemos que lo tenemos y no lo tenemos. Es como cuando vas al concierto, a los conciertos, ¿no? Y llegas con un boleto falso. A ver, sucedió algo así, ¿no? Lo vendieron bien y todo, y cuando llegaron, su boleto estaba falso. Que tu boleto para entrar al reino, para ser salvo, sea auténtico, ¿no? No lo consigas en la reventa. Vamos a pararnos, vamos a orar.